el capítulo porque es necesario, mi hermano, ver toda la historia. Vamos a hacer un viaje, a efectuar un viaje por toda la palabra de Dios. Voy a pedir reverencia a la palabra, movimiento el mínimo, mis hermanos, porque la palabra de Dios merece honra. Amén. Dice la palabra: Daniel en el foso de los leones. Pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. ¿Qué había en Daniel? Un espíritu superior. ¿Qué era ese espíritu superior? No era el Espíritu Santo, porque si fuera el Espíritu Santo aquí lo pondría en mayúscula. ¿Sí? ¿Qué era ese espíritu superior que había en Daniel, mis hermanos? El temor a Dios, la honra a Dios, la comunión con Dios, mi hermano, era lo que a Daniel le hacía tener un espíritu diferente al de los demás. Porque Daniel no era el único judío cautivo que estaba allí en Babilonia, mis hermanos. Habían más judíos, pero en Daniel había un espíritu superior, un espíritu diferente. Y luego vamos a ver por qué. Dice el 4: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel, ¿sí?, en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta para él, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Mire, mi hermano, ¿qué era Daniel entonces según este versículo? ¿Qué era Daniel? Irreprensible, hermanos. Irreprensible, no había ninguna falta en él, no había ningún vicio en él, no había nada en cuanto a lo que estos sátrapas envidiosos, porque Dios le había puesto a Daniel como segundo ahí después de Darío, mis hermanos, como gobernador prácticamente le puso el Señor a Daniel, y estos sátrapas, mis hermanos, a los cuales ellos tenían que dar cuenta a Daniel, morían, digámoslo así, de envidia, mis hermanos. Y querían, mis hermanos, ponerle tropiezo, querían que cayera, que mis hermanos fuera quitado de ese lugar de privilegio en el cual Dios le había puesto. Pero, mis hermanos, escudriñaron a Daniel, lo miraban por cualquier lado, veían su conducta, veían sus maneras, hermanos, y no hallaron ninguna falta en él. Amén. ¿Por qué? Volvámoslo a leer esta segunda parte. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Qué bueno, mis hermanos, nosotros poder ser fiel primeramente para con nuestro Dios, primeramente para con nuestro Señor. Él era fiel, ningún vicio ni falta fue hallado en él. Por eso, mis hermanos, podemos decir, y puede decir la palabra, que en Daniel había un espíritu superior. ¿Qué es ese tipo de espíritu superior hoy ya en el Nuevo Testamento? No, ese espíritu superior, ¿a qué lo podemos nosotros aludir el día hoy, en la actualidad, nosotros en el Nuevo Testamento, mis hermanos? A ese espíritu de poder, de amor, de dominio propio que nosotros tenemos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de temor. ¿Estamos aquí o no? No nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese espíritu superior que tenía Daniel, hoy usted y yo lo tenemos. ¿Estamos comprendiendo? Nosotros tenemos, entonces nosotros también podemos ser hallados fieles. Podemos ser esas personas que, mis hermanos, no se haya ninguna falta, ningún vicio. Mi hermano, es hallado en nosotros si mantenemos ese espíritu superior. ¿Estamos o no? Repito, si mantenemos ese espíritu superior, espíritu y de dominio propio, espíritu de poder, de amor, de dominio propio, vamos a poder ser como Daniel, hermano. Vamos a poder alcanzar lugares como llegó a alcanzar Daniel. Y qué bueno es, mis hermanos, cuando gente así como Daniel, temerosos de Dios, gobiernan en los lugares, gobiernan en los países. Eso trae bendición a las naciones, eso trae prosperidad a las naciones. Cuando personas temerosas de Dios, con espíritu de poder, de amor, de dominio propio, que no se ha hallado ninguna
falta en ellos, que son fieles, que ningún vicio ni falta se halla en ellos, gobiernan. Qué bendición, hermano, para un lugar. Amén. Y a veces los cristianos entran en la polémica de que, bueno, no, los cristianos no debemos inmiscuirnos ni meternos en la política. Si usted como cristiano tiene la posibilidad de entrar en política, pídale la guía del Espíritu Santo y entre. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, se necesita personas temerosas de Dios gobernando los países. Vemos cuánta corrupción, hermanos, en los lugares. Cuánta corrupción. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios. No hay temor de Dios. Ahora, mis hermanos, cuando hay una persona temeroso de Dios que pone leyes según Dios, según su palabra, ese lugar prospera. Y para poner un ejemplo, mis hermanos, esto le sucedió a Estados Unidos, la potencia mundial. ¿Cuáles fueron los principios de los Estados Unidos? Los principios de los Estados Unidos fue la palabra, porque había personas temerosas de Dios gobernando los Estados Unidos. ¿Sí? Uno de ellos fue Abraham Lincoln, una persona, mi hermano, que puso leyes, puso normas, puso cuestiones, erradicó la esclavitud de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque fue la palabra de Dios y era lo que la palabra de Dios le indicaba, le guiaba a que él hiciera, y él lo hacía, mi hermano, y por eso Estados Unidos es lo que es hoy. Ahora también podemos ver cómo en Estados Unidos, mis hermanos, las cosas se están volcando hacia las tinieblas, hacia el paganismo, hacia la lujuria, el pecado, todo lo que podamos nosotros llamar de esa manera, mis hermanos, se está volcando a ello. Y vemos también cómo Estados Unidos está declinando cada vez peor, mis hermanos, y eso es fatal para los lugares. Ahora, oremos, mis hermanos. La palabra de Dios también nos manda y nos insta, nos dice que oremos por los gobernantes. Dice el apóstol Pablo, ante todo, mis hermanos, levantemos rogativas, oraciones por los que están en eminencia, por los gobernadores. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente. ¿Usted ora por los gobernantes? Ante todo, es una parte esencial en nuestra oración. Ante todo, debemos levantar rogativas, oraciones, súplicas por los gobernantes, hermano. Ante todo, o sea, primero que todo, primero que orar por sus necesidades, por sus cuestiones, ore por los gobernantes, por los líderes, por las personas que están al frente. Ore por ellos, hermano, oremos por ellos y viviremos quieta y reposadamente. Amén. 5. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel, hermano, tremendo, se la puso difícil, ¿sí o no? No hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Fíjese en esta artimaña del enemigo. Mis hermanos, estos sátrapas no sabían la forma de pillar a Daniel en alguna falta. Entonces fíjese lo que maquinaron. No podemos hacer nada si no es algo que podamos poner en contra, que sea conforme a la ley de su Dios. Es decir, algo que vaya a un principio que él tenga, un principio que él tenga que cumplir de su ley, de la ley de Dios, que él no pueda faltar a esa ley de Dios y por eso sea pillado. Y vamos a ver la artimaña, hermanos. Dice: entonces estos gobernantes, el 6, y sátrapas, se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Supuestamente este fue el tratado, el edicto que el rey tenía que firmar, ¿sí? Que si cualquier persona, mis hermanos, hiciera petición, demandara petición delante de cualquier dios o rey fuera de Darío, fuera echado, es decir, fuera muerto en el foso de los leones. ¿Qué significaba demandar petición ante otro dios o ante otro rey? Orar, ¿sí? Orar, o sea, cualquier persona que orara, que se pusiera ahí de rodillas, clamara a Dios, cualquier dios o cualquier rey, mis hermanos, que no fuera el rey Darío, el edicto era que fuera esa persona echada en el foso de los leones. Ahora, esa fue la artimaña. ¿En qué lo podían a Daniel pillar si no era algo que fuera en contra de la ley de Dios?
Si no fuera algo lo que ellos le pillaran, que dijera, bueno, si podemos poner a Daniel en contra de la ley de su Dios, seguramente no lo va a hacer porque Daniel es radical. Entonces esa ley se volverá contra Daniel. ¿Estamos comprendiendo qué artimañoso es el diablo? Amén. Vamos al siguiente, el 8 dice, ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Mire, vamos a entrar aquí a ver qué hizo Daniel. ¿Ustedes qué creen que hizo Daniel? Permaneció, hermanos, fiel, firme, radical, hermano. 10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, ojo a esto, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Ese edicto, una amenaza de muerte, que mis hermanos, si esto era un edicto que, como decía antes, en el versículo 8 y 9 decía, ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado. Es decir, el que incumpliera esta ley, ya no había nada que hacer con esa persona. ¿Sí? Para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada, no puede ser anulada. Firmó pues el rey el edicto y la prohibición, es decir, ya eso estaba sellado y firmado y recontrafirmado. Daniel, mis hermanos, estaba haciendo esto que estaba haciendo, aún conociendo que había una ley que lo iba a llevar al foso de los leones. Estamos viendo la radicalidad, mis hermanos, de Daniel. Gente así se necesita el día de hoy. Gente así necesita las iglesias, hermano. Que realmente seamos, hermano, radicales en nuestra ley, hermano, en lo que creemos en nuestro Señor, en lo que a Dios le agrada, hermano, que lo que a Dios le agrada realmente ahí vamos y lo hacemos. Lo que a Dios no le agrada, lo que ofende a Dios, yo no lo hago. Estamos comprendiendo, Daniel tenía ese espíritu superior, un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Prácticamente le dio igual que le dijeran, te voy a matar si tú oras a tu Dios, si tú emites una petición, si tú haces una petición a tu Dios, te voy a matar, le estaba diciendo el diablo en su cara. Estamos comprendiendo lo que hace el enemigo. Muchas veces vienen amenazas a los cristianos. ¿Sí? Si te veo orando, le voy a decir a todo el mundo y se van a reír de ti. Esas son las amenazas del día de hoy. Si te voy en la iglesia, te voy a hacer una foto y lo voy a publicar en Facebook y se te vea en la iglesia y adorando y alabando al Señor. Que te vea todo el mundo. Ay, esa amenaza, no, que no me vean, qué vergüenza. ¿Qué dice la palabra? No me avergüenzo del evangelio, porque Daniel no se avergonzaba de orar, hermano, porque sabía que ahí era donde estaba la fuente de su poder. La fuente, hermano, que le daba ese espíritu superior estaba en esa oración. Ahora detallemos un punto aquí. Aunque Daniel, mis hermanos, sabía el edicto, conocía la ley y que no podía ser abrogada, a pesar de eso, mis hermanos, se mantuvo haciendo lo que solía hacer antes. Ahora, nosotros vemos ya la ley, el edicto, el decreto indestructible, mis hermanos, que no podía ser abrogado. Y Daniel, a pesar de eso, continuaba, mis hermanos, sus oraciones. Ahora, si nosotros vemos aquí este punto, en la última parte del versículo dice, como lo solía hacer antes. Daniel lo que hizo fue mantenerse. Es decir, Daniel no se estaba rebelando contra la autoridad. ¿Sí? Porque muchas veces, mis hermanos, sucede en algunos lugares que la autoridad pone una ley, pone una norma, pone un decreto, digámoslo de esa manera, mis hermanos, y una vez se pone, mis hermanos, ahí es donde se entra a trabajar para ir al contrario de lo que se ha dispuesto. ¿Y eso cómo se llama? Rebeldía. No se hacía antes, pero se puso la ley, ahora sí lo hago. Echa la ley, echa la trampa, ¿no? Está puesta la ley, pues bueno, yo no quiero sujetarme a esa ley, entonces yo voy a hacer lo contrario. Pero Daniel, mis hermanos, con ese espíritu superior,
el que hayan puesto esa ley o no la hayan puesto, mi hermano, no interfirió en nada en su vida íntima de oración. No interfirió en nada. ¿Sí? No como de pronto algunas personas, hermano. Para que me entiendan voy a poner este ejemplo, sin hacer alusión a nadie. Hermanos, mire que ahora hay que llegar a las 10:30 para que todos estén en oración, para recibir el culto en oración y estar aquí en oración. Antes llegaba a las 10:30, pero ahora, como han puesto digámoslo así, la norma, entonces llega a las 10:45, 10:50, 11, 11:50, 12, llega el amén. ¿Por qué? Por ir contra la norma. Pero esto mi hermano lo tenía muy claro, Daniel, que él no iba contra ninguna norma, que él seguía sus normas, seguía lo que Dios le había marcado, lo que Dios le había decretado, lo que Dios le había dicho. Mis hermanos, es lo que Daniel seguía, a pesar de que pusieran leyes, de que quitaran leyes, él continuaba radical, mis hermanos, como lo solía hacer antes. Así era Daniel, nada lo cambió, nadie lo cambió. Y así debemos de ser nosotros, que nada ni nadie nos cambie, solamente el poder de Dios, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, mis hermanos, obrando y operando en nuestras vidas. 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y pillaron a Daniel. Fíjese. Hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Lo cogieron, o sea, la ley que ellos habían puesto, que había firmado el rey, Daniel se la saltó por completo. ¿Por qué? Por obedecer a Dios. Dice la palabra que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Dice, fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado el edicto? Cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones, le preguntaron. Respondió el rey diciendo, verdad es, así es, fue lo que firmamos, ese es el decreto, ese es el edicto. Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Esas leyes, hermano, que firmaban, o sea, tenían tan claro que no podía ser destruida, que no podía ser abrogada, se paraban firmes ahí, hermano, y no había quien los echara para atrás. 13. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Fíjese cómo llegaron estas personas ante el rey, hablando mal contra Daniel. Y empezaron hablando mal contra Daniel, digámoslo de esa manera, reconociendo o sacando a luz su condición. ¿Quién realmente era Daniel ahí en esa nación de Media y de Persia? Era un cautivo. Es decir, era un esclavo judío en esa nación. Y se lo recalcaron al rey, mira este esclavo lo que hace. Este esclavo hace su petición 3 veces al día y pasa por alto todo lo que tú has dicho, pasa por alto el edicto, lo que tú has firmado, se está rebelando contra ti. 14. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Más sabio este rey que esos sátrapas que estaban alrededor de él. Darío sabía quién era Daniel. Darío sabía que Daniel nunca se iba a rebelar contra él y nunca iba a hacer nada en contra del rey Darío. Por algo lo puso como segundo, por algo lo puso a gobernar con él juntamente. Darío lo sabía, y por eso, mis hermanos, Darío hizo todo lo posible, todo el día, mi hermano, para poder librar a Daniel, el mismo rey intentando librarlo. Pero a la final, mis hermanos, no pudo. Y muchas veces nosotros vemos este punto, mis hermanos, que Dios quiere hacer cosas en nosotros, Dios quiere ayudarnos, Dios quiere, mis hermanos, realmente sacarnos adelante, que tengamos favor, pero nosotros no permanecemos radicales, no permanecemos firmes, mis hermanos, y muchas veces de quien podamos solicitar y necesitar ayuda, no tenemos el favor para que esa persona nos ayude. Pero Daniel mantenía firme, constante, metido en Dios, metido en oración, haciendo la voluntad de Dios, y aún el mismo rey de la nación sacó la cara por él, lo defendía a él. A veces pensamos, decimos, bueno, pero todo el mundo está contra mí, ¿quién me ayuda? ¿Quién es mi socorro? Primeramente, nuestro socorro es el Señor, pero luego, mis hermanos, nosotros debemos siempre estar, mi hermano, en una condición correcta donde vayamos.
No podemos ser orgullosos, no podemos ser altivos, no podemos creernos más que los demás. Nunca, mis hermanos, porque perdemos favor con la gente, perdemos gracia con la gente, mis hermanos. Y ojo, no, yo soy cristiano, yo no necesito gracia con nadie, yo solo necesito la gracia de Dios. No, mis hermanos, necesitamos hallar gracia delante de los hombres también, para poderles predicar el evangelio, para poderles contar la verdad. Y Daniel, mis hermanos, en su radicalidad halló envidia, mis hermanos, ante todos esos sátrapas, pero ante el rey, ante la persona más importante en esa nación, fue con el que halló gracia. ¿Y qué es más importante? Hallar gracia, mis hermanos, con la gente del mundo, con la gente que de pronto nos quiere echar para atrás, o con la misma gente cristiana que nos puede ayudar, que nos puede sacar, que puede orar por nosotros, que puede interceder por nosotros. ¿Qué es más importante? Hallar gracia para con nuestra gente. ¿Estamos comprendiendo? En el sentido de que, mis hermanos, aunque la gente nos inste y nos quiera llevar, mis hermanos, para atrás, nos quiera hacer retroceder, nosotros firmes y radicales, mis hermanos, firmes y radicales. ¿Dónde íbamos? Bien, 14. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Bien, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. 15. Pero aquellos hombres rodearon al rey como demonios. ¿Estamos aquí o no? Rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Hermanos, hasta Darío, el rey, un rey pagano, y estos reyes antiguamente, mis hermanos, se creían los dioses. No había Dios sobre él, y si había algún Dios en la nación, es porque el rey mismo permitía que estuviera ese Dios. Estamos aquí. Pero este rey Darío, un rey pagano que firmó un edicto diciendo: solamente yo durante estos 30 días, durante este mes, puedo ser el único Dios al cual acudan. Ni Dios ni hombre pueden acudir. Y esa fue la ley y ese fue el decreto. Pero luego vemos, mis hermanos, cómo este rey, por causa del testimonio de Daniel, ojo a esto, por causa del testimonio de Daniel, mis hermanos, dijo: ese Dios, tu Dios, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Sabio este hombre, aunque era un rey pagano. Pero muchas veces nosotros vemos que se ponen en contra de nosotros, personas cercanas, familiares, nos dicen: pero tú, ¿a qué vas a la iglesia? Pero tú, ¿cómo se te ocurre? Pero tú estás todo el día orando, leyendo la palabra, ¿cómo es que haces eso? Ya no tienes vida, supuestamente, entre comillas, ¿no? Ya no tienes vida. Y el que vengamos a la iglesia, que oremos, el que busquemos del Señor, no significa que no tengamos vida. Al contrario, tenemos vida y la tenemos en abundancia. Tenemos paz, tenemos gozo, tenemos alegría, porque buscamos a nuestro Señor Dios único y suficiente Salvador, hermanos, que es Jesucristo. Entonces nosotros debemos dar ese testimonio. Y la gente, mucha gente, cuando de pronto nos vean problemas, en dificultades, dirá: tú eres devoto, tú eres ahí un siervo del Señor, tú sirves en la iglesia, ánimo, Dios te librará. Gente así necesitamos a nuestro alrededor. Este hombre Darío le dio ánimo a Daniel. Darío no se le rió: mira, tanto que orabas, Daniel, tanto que 3 veces al día, como muchos cristianos oran hoy 3 veces al día, desayuno, almuerzo, comida. Tremendos hombres de intercesión. Entonces ahí está, mis hermanos. Darío no se le burló: mira, ahí es donde te quería ver, ves, tanto que orabas y ahora estás en el foso de los leones. No, le dijo: mira, ese Dios al cual tú le sirves, al que tú continuamente sirves, Él te libre. El Dios al cual continuamente servimos en la iglesia, fuera de la iglesia, orando, intercediendo, mis hermanos, adorándole, ese Dios al cual estamos permanentemente en servicio, Él nos libra. Diga: Él me libra. Mire, y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él,
y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste. Y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Qué reconocimiento de este hombre, hermanos. Fíjese, este hombre tenía confianza en Dios. ¿Estamos o no? Tenía confianza en Dios. ¿Confianza en qué? En que, mis hermanos, Dios, el Dios vivo, el Dios real, al cual continuamente servía Daniel, le podía librar de los leones. Y mire, volvamos a repetir, dice: Daniel, siervo del Dios viviente. Qué reconocimiento, hermanos. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Dice entonces Daniel respondió, hermanos. Daniel respondió. ¿No le da gloria a Dios? Daniel respondió. ¿Dónde estaba metido Daniel? En el foso de los leones. ¿Y qué eran esos leones? Mansos gatitos. Leones, hermano. Fieras. Que ven, vamos a ver más adelante lo que le pasó a los sátrapas. Fieras, hermano, mire. Entonces Daniel respondió, hermanos: gloria a Dios, Dios lo libró, Dios lo salvó. Oh rey, vive para siempre. Mire, hermano, qué precioso esto. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciese daño, porque ante él fui hallado inocente. ¿Qué es lo que nosotros debemos, hermano, buscar siempre? ¿Cuál debe ser el anhelo de nuestro corazón, hermano? Siempre, permanentemente. ¿Cuál? Agradar a los hombres, que se rían con nosotros o nosotros reírnos con ellos de muchas veces sus chistes, sus obscenidades, sus cosas que desagradan a Dios. O lo que realmente nos importa es ser hallados inocentes delante de Dios. ¿Qué nos debe importar, hermanos? Aunque nos digan fanáticos. Ahora, ¿es un pecado ser fanático? De Dios no. Porque mucha gente se enorgullece: yo soy fan del Barça, yo soy fan del Madrid, yo soy fan de Shakira, soy fan de no sé quién, soy fan del cual, del tal. Y no se avergüenzan de eso. Y vienen a hacer un concierto, vienen a hacer un partido, vienen, hermano, y hacen, deshacen, piden permiso en el trabajo. Si es un partido el domingo, dejan de venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque vino su equipo, hermano. ¿Sí? Y de eso no se avergüenzan. Bien, estamos aquí. Pero mis hermanos, de decir soy siervo de Cristo, de eso sí, qué vergüenza, qué dirán, que estoy loco. Mis hermanos, gloria a Dios si nos llaman locos, porque para Cristo somos cuerdos. Es decir, para el mundo somos hallados faltos, pero para Dios, mis hermanos, somos hallados inocentes. Mis hermanos, la honra a Dios es eso. ¿Qué le importa a mi Señor? ¿Qué le importa a mi Dios? ¿Qué quiere el Señor de mí? ¿Qué espera el Señor de mí? Aún, mis hermanos, en el que Daniel no se haya revelado, mis hermanos, a Dios en este decreto y en esta ley, fue hallado inocente. Para los sátrapas fue hallado culpable. Para los sátrapas. Pero Darío sabía que Daniel no era uno que se rebelara contra la autoridad. Lo que sí sabía Darío es que primero para Daniel estaba Dios, antes que cualquier cosa. Antes que cualquier cosa. Mis hermanos, y estamos hablando este contexto, estamos hablando este punto importante de que Dios lo primero, a Dios la honra. En Malaquías capítulo 1 el Señor le hace una pregunta a los hijos de Israel. A los de Israel les dice: si yo soy Dios, y vamos a leerlo mejor, mis hermanos, porque esto cabe aquí, es digno de leerlo en este momento, porque para Dios la honra, y que Dios, mis hermanos, nunca nos halle faltos en cuanto a Él, todo lo que debemos dar, hermanos. Dice Malaquías 1:
Versículo 6. Dice, el Hijo honra al Padre. Amén. El Hijo honra al Padre y el siervo honra a su Señor. Ahora, si pues yo soy padre, ¿están ahí o no? Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Esto lo hablamos ayer con los de danza. Mis hermanos, fíjense en esto. Para usted Dios, ¿quién es? Para usted Dios es su Padre, ¿verdad? Y para usted Dios, siendo su Padre, ¿usted cómo le trata a Él? Le honra. Usted honra a Dios. ¿Y con qué le honra? Respeto, temor, obediencia. ¿Qué más? Fidelidad. ¿Con qué más le honramos a nuestro Señor? Actitudes, sabiduría, temor. ¿Qué más? Comportamiento. Pero hay una parte, mi hermano, que no es el tema de hoy, pero cabe recalcarlo aquí, porque es una manera de honrar a Dios. Dice la palabra, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de los graneros. Es una manera de honrar al Señor. Entonces nosotros debemos de tener esto en cuenta. Si Dios es mi Padre, para mí es mi Padre, yo le honro como tal, le honro como Padre. Amén. Eso debemos preguntárnoslo. Dice, si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre, Señor? Muchas veces hacemos estas preguntas, pero Señor, ¿en qué estoy fallando, Señor? Pero Señor, si yo todo lo hago bonito, todo lo hago bien, a su parecer. Pero si lo vemos a la luz de la palabra, mis hermanos, muchas cosas hacemos que no son correctas delante de la palabra del Señor, pensando y creyendo nosotros que estamos bien delante de Dios. Pero mire lo que sucedió en Daniel, un hombre radical por Cristo. Radical por Cristo, que le importaba más Dios que lo que la gente pudiera decir. Le importaba más Dios que su propia vida. Y gente como esa hoy en la actualidad existe. ¿Sí sabíamos eso o no? Gente así en la actualidad hoy existe. Muchos mártires todavía están siendo, mi hermano, sacrificados, muertos, degollados, decapitados por causa de Cristo. Y les dicen, tú, si deshonras a Jesús, si dices que no crees en Jesús, podrás vivir. Pero si tú confiesas a Jesús como tu Señor, serás muerto. ¿Y saben lo que prefieren? ¿Saben qué prefieren? Morir, hermano. Prefieren decir, ¿sabe qué? Cristo es mi Señor a pesar de, y muertos, hermano. Esa gente, esos mártires tienen un lugar especial preparado en el reino de los cielos. Esos mártires tienen, este hombre fue, hermano, un mártir, ¿sí? Aunque de pronto no lo llegó a consumar. Ahora mismo no recuerdo la muerte de Daniel, mis hermanos, pero podemos nosotros realmente ver cómo este hombre fue dispuesto a literalmente morir, ser devorado, hermano, por los leones por causa de su Dios. Y dice, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciese daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Rey, yo no transgredí tus leyes. Yo seguí haciendo continuamente lo que antes hacía. Esa ley fue puesta, pero yo seguí obedeciendo a mi Dios. Ante ti no fue hallado, oh rey, nada malo. Un hombre sujeto a las autoridades, hermanos. Qué bueno una persona así, una persona fiel, una persona, mi hermano, que realmente tiene claro los principios de Dios y los tiene establecidos en su corazón. Dice el 23, entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. ¿Cuántos confiamos en nuestro Dios? ¿Cuántos confiamos en el Rey de Reyes y Señor de Señores? Hermano, démosle un fuerte aplauso a Él, aquel en el cual confiamos. En Él confiamos. En Él confiamos. Y sabe, mi hermano, lo que puede comprimir esta palabra, confianza en Dios. Eso comprime, mis hermanos, muchas cosas. Porque si el
hermano, mire, esta confianza que tenía Daniel le llevó hasta el mismo foso de los leones. La confianza que usted y yo tenemos en Dios, ¿hasta dónde nos lleva? Meditemos en este punto. La confianza que tenemos en Dios, ¿hasta dónde nos puede a nosotros llevar? Porque ojo a lo que voy a decir, mis hermanos, una persona, ¿por qué peca? Hermanos, ¿sabe lo que más inclina a las personas al pecado? La desconfianza. Veámoslo de esta manera. Por ejemplo, una persona que roba, ¿por qué roba? Porque no confía. Bueno, si necesita que trabaje, hermano. Amén. ¿Por qué roba? Sí, porque desconfía, hermanos. Desconfía. Desconfía que Dios pueda suplir sus necesidades conforme sus riquezas en gloria. ¿Estamos aquí o no? Desconfía de que Dios, hermano, mire, una persona, hermano, que de pronto es un joven, ¿por qué cae en fornicación? Porque desconfía que Dios el día de mañana le pueda dar un esposo, una esposa con la cual pueda satisfacer sus necesidades físicas, hermano, que son naturales de parte de Dios. Desconfianza. Entonces Daniel, ¿por qué era radical, hermano? Daniel, ¿por qué estaba firme y radical ahí delante del Señor? Porque confiaba en Dios. Él confió en Dios. Yo puedo tranquilamente seguir mi vida normal, mi vida de comunión, porque Dios, al cual yo continuamente sirvo, Él me librará. Él me librará. Entonces vemos, mis hermanos, ¿dónde íbamos? Vamos al 24. Y dio orden. Mire, Daniel había confiado en su Dios y fue librado. Ahora mire lo que pasó. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones. Ojo, ojo a esto, hermano. Ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún, mire, ¿tenían hambre los leones o no? Fue sacar a Daniel y meter a estos. Entonces, cuando entró Daniel, ¿tenían hambre los leoncillos o no? Vamos a ver. Dice, y fueron echados en el foso de los leones ellos y sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebrantaron todos sus huesos. Quebraron todos sus huesos. Hambrecita tenían estos cachorros. O sea que no fue porque estaban llenos, o no fue porque Daniel era domador de leones y se puso a jugar con ellos. No fue por eso, porque estos leones no eran domados. Estos leones estaban ahí específicamente para devorar al que echaran en ese lugar, mis hermanos. Fíjese, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. Empezó escribiendo: de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. ¿Qué provocó un hombre radical? ¿Qué provocó un hombre radical, hermanos? ¿Qué vemos nosotros aquí? ¿Qué provocó un hombre radical? Avivamiento, hermanos. Esto es un avivamiento. Imagínese usted que el rey de España, mis hermanos, firma un decreto por ley, de que no haya más imágenes en la nación, de que no haya otro Dios en la nación, sino que toda la nación española se tenga que arrodillar solamente ante nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y toda la nación española lo tenga solamente a Él como su Señor y su Salvador. ¿Eso qué sería? Un avivamiento, hermano. Y toda la gente, hermano, ahí metidos con Dios, buscando de Dios. Y eso fue lo que sucedió. Por un hombre radical, toda una nación tuvo que adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por un hombre radical. Dice, porque Él es el Dios viviente. No hay Dios fuera de Él. ¿Lo tenemos claro o no? No hay Dios fuera de Dios, no hay Dios fuera de Cristo. Y permanece, y por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro de Persia.
Hermanos, es necesario que se levanten cristianos firmes, fuertes y radicales. Firmes ante las circunstancias, firmes ante la idolatría, firmes ante el paganismo, firmes ante esta corriente del mundo, mis hermanos, del Halloween, de historias de estas, que es triste ver de pronto, mis hermanos, compartir esto. Cristianos compartiendo esto. ¿Por qué? Porque eso a Dios no le agrada. Daniel fue hallado inocente delante de Dios. Dígale, hermano, que está a su lado: tú tienes que ser hallado inocente delante de Dios. Eso es lo que nos debe importar. Dios qué piensa, Dios qué dice. Si Dios piensa que el Halloween está mal, ¿nosotros qué haremos? ¿Qué haremos? Disfrazarnos de payasos, disfrazarnos de brujas. No, tal cosa no hagamos, hermanos. ¿Qué es lo que nosotros haremos? Seremos hallados inocentes delante de Dios. ¿Por qué? Porque no compartimos, hermano, no compartimos. Y es necesario nosotros verlo de esta manera, mis hermanos, porque fíjese, un Daniel provocó que toda una nación adorara al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, Dios a cada uno de nosotros nos ha puesto en un entorno familiar, laboral, etcétera. En ese entorno, mi hermano, por nuestra radicalidad, el resto de la gente se tiene que convertir al reino de Dios. Porque, hermanos, esto de la radicalidad no es así, no es así, porque no puede ser, pero muchas veces la gente lo ve muy subjetivo. Esto de la radicalidad, mis hermanos, muchas veces no se tiene muy claro. ¿Me comprenden? Entonces cuentan, por ejemplo, un chiste obsceno, y bueno, qué bonito el chiste, qué bonito. Y nosotros no podemos compartir esas cosas. Y la gente se va a dar cuenta, cuando digo el chiste no se ríe. Y una vez a mí me pusieron en un apuro de estos. De verdad, hermanos, estábamos en una obra ahí en Puerto Venecia y era la hora de la comida. Y nos fuimos, algunos compañeros, maquinistas y eso que había ahí, y nos fuimos al McDonald's a tomar café después de haber comido. Y había un compañero, hermanos, que este hombre no había manera con él. Pero empezó ahí con sus chistes a contar así y tal, y sus chistes obscenos. Y todos los que estaban ahí estaban riéndose. De verdad, hermanos. Y yo me quedé serio, hermanos. Así como soy yo serio, ¿no? No, en verdad, hablando en serio, yo me quedé serio, hermano. Y este hombre, hermano, me miró, y como ese hombre era el chistoso pues de la empresa y tal, y me miró, hermanos, y dijo: no, es que el John, que me decían el John no comparte con nosotros. Ya sabemos que él es raro y que él tiene sus cosas ahí. Y yo pues, mis hermanos, no me dio nada, no me dio temor. Yo dije: sí, ¿por qué me voy a reír de eso? Y ya el ambiente cambió. ¿Me comprenden? Porque había una persona que no compartía, hermanos. Y eso me sucedió, hermano. Y muchas veces nos pueden suceder cosas así, que gente quiera que nosotros entremos al trapo con ellos. Pero mis hermanos, nosotros ¿qué debemos de pensar? ¿Seré hallado inocente delante de Dios? ¿Seré agradable delante de Dios? ¿O voy a ser hallado falto delante de Dios por agradar a los hombres? ¿Ser hallado falto con culpa delante de Dios por no ser radical por Cristo? Analicémoslo, mis hermanos, porque no hay otro nombre bajo el cielo, hermano, en que nosotros podamos ser salvos. Dice el 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Dice: porque hay un solo Dios. ¿Lo dice aquí o no? ¿Me lo estoy inventando? ¿Me lo estoy inventando? Entonces, ¿por qué dijo amén? Dice: porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. ¿Usted a quién tiene que acudir? ¿A la Virgencita? No, hermano, lo dice la palabra. No hay un solo Dios fuera de Dios, hermano. No hay ni uno, ninguno, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Hechos 4:12 nos dice: y en ningún otro hay salvación. ¿De dónde viene su salvación?
de Jesús. Entonces, ¿a usted quién le tiene que importar agradar? ¿A quién le tiene que importar agradar? A Jesús. Porque esa gente que usted le agrada, que de pronto se ríen con usted, que de pronto dicen, ah, qué fresco este muchacho, qué tranquilo. Fresco en Colombia es tranquilo, porque creo que en otros lugares fresco es otra cosa. Pero yo digo fresco en el sentido de relajado, lo que es el contexto de allí de Colombia. Entonces, no, todo fresco, todo tranquilo, todo relajado. Y mis hermanos se meten en camisa de 11 varas. ¿Por qué? Porque entra a ofender a Dios. Lo que nos debe importar es qué piensa nuestro Salvador, porque los que se ríen con usted hoy, el día de mañana no lo van a salvar. Los que se ríen con usted hoy van y qué bueno la discoteca, la fiesta, esto por aquí, por allá. Cuando usted esté ya en las puertas del infierno, no le van a decir, venga que lo ayudamos, venga que lo sacamos. No, porque ni ellos mismos se van a poder librar si no se arrepienten. ¿Estamos o no? Entonces, no hay otro nombre bajo el cielo, hermano, dado a los hombres, dice la palabra, dice en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación. ¿De dónde viene tu socorro? De los coleguitas, de los amigos. Mis hermanos, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Nadie más nos puede salvar, ni santos, ni vírgenes, ni rituales, ni hechicerías, ni budismos, ni nada de esas historias puede salvar al ser humano. Solamente Dios, solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación está en Él. Solamente Cristo, solamente en Él. La salvación está en Él. En Cristo está la salvación, nadie más, hermanos. Mire, la clave de todo es creer, hermano, en el Señor, tenerle en nuestro corazón, tenerle como el primero. Ahora, no solamente decir, bueno, yo creo. Bueno, sí, está bien lo que usted está diciendo y creo lo que está diciendo, pero no actúa conforme a lo que se está diciendo. Estamos diciendo, solamente en Jesús hay salvación, y usted busca otros medios de salvación. ¿Por qué? Porque de pronto cree algo. Pero fíjese, la clave no es solamente creer. La clave de todo, mis hermanos, no es solamente creer. En Santiago 2:19 nos dice, ¿tú crees que Dios es uno? Levante la mano los que dicen que Dios es uno. ¿Tú crees que Dios es uno? Dice, haces bien. Algo sostiene el universo, sé que hay algo. Si usted dice hay algo y cree en algo, qué bueno que usted pueda fundamentar su fe. Qué bueno que usted diga, bueno, sabiendo que hay algo, voy a poner mi fe en alguien mejor. En alguien, dice, porque haces bien si crees que Dios es uno. También los demonios creen y tiemblan. También los demonios creen y tiemblan. Es decir, no solamente basta con creer, bueno, sí, parece que hay algo por ahí. Bueno, sí, parece que en verdad, como que Cristo vino al mundo, parece. Lo creo. Pero mi hermano, eso está en tu corazón. Porque no solamente pensarlo, es tenerlo en el corazón. Y ese es el principio de la salvación. Ese es el principio. Romanos 10, hermano. Con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Con el corazón se cree. Entonces, cuando nosotros creemos de corazón, actuamos. Cuando creemos de corazón, mi hermano, y en el sentido ya de entrar en la salvación, confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque el real creer, el verdadero creer, mis hermanos, que agrada a Dios, es el creer de corazón y el actuar conforme a lo que nosotros creemos. Porque muchos cristianos dicen, bueno, sí, yo creo y vengo a la iglesia y tal, y participo de la alabanza y esto, lo otro, de vez en cuando ofrendo. Pero mis hermanos tienen un creer muy livianito, muy básico, porque su creer no le está llevando a tener esa creencia en el corazón. Y por eso fácilmente salen, hacen cosas que no deben hacer, dicen cosas que no deben decir, porque solamente creen. Y ojo, muchas veces los demonios, hermano, son más temerosos.
que muchos cristianos. ¿No me crees? Ojo, por lo que nosotros leemos, miren, muchas veces los demonios son más temerosos, le tienen más miedo a Dios los demonios que los hijos de Dios. Y es la pregunta que el Señor vuelve a hacer: si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Estamos aquí. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Cuando escuchan a Dios, tiemblan. Escuchan a Jesús, tiemblan. Cuando quieren adoración, hermano, decimos: adora a Jesús, levanta tus manos. A usted no se le produce nada. Levante las manos, las tiene así, espadas bajas. Sí, cierre los ojos, manos abren. Y ojo, mis hermanos, los demonios tienen más temor de Dios que muchas veces algunos cristianos. Hermano, no puede hacer esto. Va y de cabeza lo hace. Demonio, en el nombre de Jesús, fuera. Sale corriendo ese demonio porque escuchó a Jesús. ¿Qué hacemos nosotros cuando escuchamos a Jesús, cuando escuchamos su nombre? Hermano, en el nombre de Jesús no siga pecando. Hermano, en el nombre de Jesús, por favor, arrepiéntete. Hermano, en el nombre de Jesús, por favor, ven a Cristo, acude a Cristo. No sigas así en tu vida porque vas a ir a la perdición. ¿Tú qué haces? No pasa nada, yo fresco, yo todo bien, todo tranquilo. Peor que un demonio. ¿Estamos o no? Peor que un demonio, hermano. Arrepiéntete de ese pecado, hermano, en el nombre de Jesús. Dice la palabra esto. Si lo dice la palabra, ¿quién lo está diciendo? Jesús lo está diciendo. Él es el verbo, es la palabra hecha carne. Si Jesús lo está diciendo, ¿nosotros qué hacemos? Obedecer y punto, hermano, porque si no, los únicos perjudicados somos nosotros. Hermanos, un espíritu como el de Daniel necesita el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es ese espíritu? No un espíritu de temor. ¿A quién? Al que dirá. No un espíritu de temor. ¿A qué? A que de pronto me publiquen en el Facebook orando al Señor o adorando al Señor. Un temor a qué, de pronto, mi hermano, a perder amistades por causa de Cristo. Y a mí me han dejado de hablar por ser cristiano. Yo lo he vivido, hermanos, y lo vivimos. Es cotidianidad ya de la vida, mis hermanos. Que por cristianos nos desprecien, nos rechacen, nos vienen como bichos raros. Es la cotidianidad, hermano. ¿Estamos comprendiendo? Pero ¿qué nos importa a nosotros? Nos importa Cristo, nos importa el Señor, nos importa ser aprobados delante de Él, ser hallados inocentes, hermanos, delante de Él. Que seamos, hermanos, más inteligentes y sabios que los mismos demonios. Que honremos a Dios, que vivamos por Dios y para Dios. Escuchamos el nombre de Dios, hermano. Ojo, Dios. Estoy en la presencia de Dios. Estoy ante mi Cristo, estoy adorando a mi Cristo, a mi Señor, a quien me salvó, a quien me rescató, mi Cristo, que lo dio todo por mí. A Él estoy adorando. Ojo, no me interrumpan, por favor. No me hables, que estoy escuchando la palabra de mi Cristo y no quiero que me interrumpas. Honra a Dios, hermano. Honra a Dios. Él se merece tu honra, tu alabanza, tu gloria. Él se merece tu adoración, hermano. Él se lo merece. Él se lo merece, hermano. Él se lo merece por lo que es. Él se lo merece por su naturaleza, una naturaleza de amor, de bondad, de misericordia, esa naturaleza de gracia, mis hermanos, que nos ha alcanzado a cada uno de nosotros. Él no se merece lo mejor de nuestras vidas. Pregunto, hermanos, como Padre no se merece honra, como Señor no se merece temor. Hermanos, que no seamos en verdad como los demonios. Y aún peor, hermano, que los demonios. Porque fíjese, los demonios ya no tienen oportunidad de arrepentimiento. Ellos ya saben, mi hermano, que serán echados todos en el lago de fuego y azufre. Ellos lo saben. Y aún sabiendo eso, tiemblan ante la presencia de Dios. Huyen ante la presencia de Dios. Pero a veces parece que los cristianos jugamos con la presencia de Dios, jugamos con las cosas sagradas, jugamos con el servicio al Señor, mi hermano, y eso realmente es a veces, en según qué caso, pisotear la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso no lo hacen los demonios. ¿Estamos o no? Eso no lo hacen los demonios.
No, mis hermanos, que los cristianos, pues por el contexto de la idolatría que nos dice Salmo 115, no compartimos en las fiestas del Pilar. No, no sea radical, pastor, no, por favor, que las ferias. Y voy a preguntar esto y usted mismo me responderá, o usted mismo se responde. Las ferias son de las fiestas de... Las fiestas de... Las fiestas del Pilar. De la hispanidad. ¿Estamos aquí o no? ¿El Halloween qué es? Una fiesta pagana. Y lo vimos el viernes, dirigida a los demonios, al ocultismo. Entonces las cosas nosotros las debemos llamar por su nombre. Ahora, ir a una feria es pecado. No es pecado, pero nosotros debemos entender el contexto de las cosas y decir, Señor, seré aprobado por ti. Seré hallado inocente si participo de esto, si participo de lo otro. Que Dios mismo te guíe y que el Espíritu Santo mismo dé testimonio. Grupo de alabanza, por favor. Que el Espíritu Santo mismo dé testimonio a tu vida. Porque mis hermanos, vale ya mis hermanos de jugar a ser cristianos. ¿Sí? Vale ya mis hermanos de pronto, realmente mis hermanos querer tener a Dios solamente como un Dios bombero. ¿Me están escuchando? Ojo, hermanos, miren, no podemos jugar a ser cristianos. O somos cristianos o somos cristianos, hermano. Si Daniel hubiera jugado a cumplir editos del rey, se hubieran devorado los leones. De pronto en ese momento, mis hermanos, hubiera sido salvado de los leones. Por cumplir la ley y el decreto del rey, hubiera sido librado de los leones. Pero ¿qué hubiera pasado más adelante? Le hubieran venido consecuencias. La desobediencia siempre trae consecuencias. La desobediencia siempre trae consecuencias. Está bien, hermanos, miren. Y ya haremos un estudio y entraremos a explicar bien el tema de lo que es la gracia de Dios. Porque está bien, estamos bajo la gracia del Señor. Y Dios nos perdona, mis hermanos. Nosotros cometemos un error, cometemos un pecado, acudimos a la presencia de Dios y Él nos perdona. La palabra dice, hijitos, si hubieras cometido pecado, abogado tenemos para con Dios a nuestro Señor Jesucristo, el justo. Tenemos abogado, es decir, Él aboga por nosotros. Si hemos cometido pecado, Él aboga por nosotros. Pero hay otra parte, la segunda parte que debemos nosotros de entender, mis hermanos, es que el pecado trae su consecuencia. El pecado tiene un salario. El pecado tiene una remuneración. ¿Estamos comprendiendo? El pecado a usted le paga, hermano. Le paga. ¿Cuál es la paga del pecado? Más la dádiva de Dios. ¿Y usted qué prefiere, una paga o una dádiva? Porque para recibir una paga, hermano, hay que sudar. Y aquí estoy sudando. Para recibir una paga hay que sudar. Pero para recibir un regalo, ¿qué hay que hacer? Extender las manos y recibir. La paga del pecado, el salario del pecado, la remuneración del pecado es la muerte. Mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué prefiere usted, una paga o un regalo? Porque a veces para pecar hay que esforzarse. Pero para recibir el regalo solamente hay que levantar las manos y decirlo, recibo.